en esta mañana para volvernos a reunir, para poder leer de su palabra, para poder seguir aprendiendo de ella. Y bueno, la verdad que ha sido un poquito de contratiempo. También en Telde estaban las calles cerradas por una vuelta ciclista y bueno, pues al final todo se complicó. Bueno, vamos a orar al Señor, en primer lugar, y después vamos a comenzar con el estudio de la palabra que deseo sea de bendición para todos. Señor, te agradecemos que tú nos has dado descanso en este día, nos has concedido este día precioso y sobre todo nos has guardado y nos has reunido en este lugar. Señor, es nuestro deseo, a pesar de los contratiempos, a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, es nuestro deseo, Señor, poder estar delante de ti con toda reverencia, poder escuchar tu palabra, pero también poder alabarte, Señor, con sinceridad en nuestros corazones. Señor, todas esas cosas que turban la mente, que tú las quites, Señor, que nos ayudes a estar centrados y que podamos disfrutar verdaderamente de la palabra. Te pedimos por los hermanos, las hermanas que nos han llegado, que están de camino, que tú los traigas, aquellos que están enfermos, que están impedidos, que tú los fortalezcas, que tú los consueles y que tu pueblo en este día pueda ser alimentado con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno. Pues estamos concluyendo, no estamos estudiando, estamos concluyendo ya lo que es el estudio del sermón profético del Señor Jesucristo. Dale una vez, Lucy. Vale. Y esta es la división que del sermón hemos hecho, ¿verdad? En 4 partes. Y bueno, pues es un gozo decir que estamos en la última, ¿vale? En la última parte del sermón, lo que serían las parábolas sobre el fin, o lo hemos llamado aplicaciones y exhortaciones finales. Es un pequeño resumen, ¿vale? Marcos se centra solamente en una parte de estas aplicaciones finales que hizo el Señor Jesucristo, pero son muy interesantes lo que el Espíritu Santo seleccionó y lo que vamos a estudiar en lo que nos queda de estudio del sermón profético. Estas aplicaciones y exhortaciones finales que vienen desde el verso 28 hasta el 37, estamos en Marcos capítulo 13, pues es el símil de la higuera, la certeza acerca de la profecía. Hay una exhortación sobre la necesidad de velar. Son 3 partes. Y bueno, pues es un gusto decir que de estas 3 partes que tienen los últimos versículos, pues estamos también en la última, en lo que es la exhortación sobre la necesidad de velar. Los versículos del 32 al 37. Y ahora sí, vamos a tener esta lectura en la palabra del Señor. Son los versos que vamos a ir estudiando poco a poco. Y dice así: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Bueno, pues llegados a este punto, lo primero que tenemos que advertir es acerca de un peligro. Vale, ¿qué peligro hay aquí? Bueno, pues algo parecido a lo que ocurría con la porción anterior. Y es que nos quedemos con lo que es la frase de la polémica, o la frase polémica, y nos olvidemos de la enseñanza principal. En este caso, esa frase que levanta una cierta polémica,
Pues está justo en el primer versículo de la porción, justo casi al principio de lo que hemos leído. Mira lo que dice el verso 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. El Hijo no sabe de aquella hora, solamente lo sabe el Padre. Y claro, cuando uno lee esta frase, dice, bueno, ¿y por qué el Hijo no sabe de la hora que tiene que ver con su propio regreso a este mundo y con la instauración del reino? Y si el Hijo es Dios, ¿por qué no lo sabe? ¿Tendrán razón aquellos que dicen que Jesús no es Dios? Y entonces, claro, aquí se abre un campo de estudio muy interesante que tenemos que atender, pero claro, si nos centramos ahora mismo de entrada en esto, perdemos cuál es la enseñanza principal, es decir, cuál es el mensaje que quería dejar el Señor Jesucristo a los discípulos. Y bueno, ¿cuál es esa enseñanza principal que el Señor quiere dejarle a los discípulos? Bueno, pues la enseñanza principal es esta. Puesto que no sabéis el día en que el Señor va a venir y que estas cosas van a suceder, puesto que no lo sabéis, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Debe ser vuestra actitud? Y entonces el Señor dice, la actitud del discípulo de Cristo se expresa en tres verbos. Mirad, que nos habla de estar prevenidos, de estar alerta. Velar, es decir, no dejarnos vencer por el sueño o por alguna circunstancia que nos saque de ese estado de alerta y de preparación en el cual debemos de vivir. Y por último, orad. Orad al Señor. Y esas deben de ser los verbos que caracterizan nuestra vida en la espera de ese momento, de que el Señor venga, el Señor se releve o las cosas que han de suceder empiecen a suceder en este mundo. Ahora, podría ser que esta frase que nosotros acabamos de decir, la necesidad de mirar, velar y orar, puesto que está dicho en un contexto escatológico, es decir, de los últimos días, de las cosas que van a pasar, en realidad solamente tienen que ver con los discípulos de Cristo que alcancen o que vivan en esos últimos días. Y por lo tanto, aunque sea interesante lo de mirad, velad y orad, no tiene mucho que ver con nosotros. Pero la respuesta inmediata es no. Evidentemente, no. Estas palabras del Señor Jesucristo, este llamado a tener una actitud vigilante con respecto al regreso del Señor, es para todos los que esperamos la venida del Señor, empezando por aquellos que estamos esperando el llamamiento de su iglesia o el arrebatamiento de su iglesia. Tan importante para nosotros como para aquellos que estén vivos y alcancen el final de los tiempos. Y si no, vamos al último versículo, al verso 37. Y mira lo que dice aquí el Señor. Y lo que a vosotros digo, lo estaba diciendo en principio a un grupo de 3, que eran los discípulos, dice, a todos lo digo, ¿verdad? Esto es para el resto de vuestros compañeros, pero esto es para el resto que ha de creer después de ustedes por el testimonio de ustedes. Estas cosas son para todos. Así que todos, hermanos, estamos llamados a velar, a mirar, velar y orar, como una actitud continua en nuestra vida cristiana. Vale, y dicho esto, abrimos un paréntesis, ¿vale? Abrimos un paréntesis aquí. Porque la pregunta que viene a la mente o que venía a mi mente en este caso es la siguiente. A ver,
Si la segunda venida del Señor Jesucristo para juzgar y para instaurar su reino va a estar acompañada de grandes señales, va a estar acompañada de lo que se llama un conflicto, el conflicto alrededor de Jerusalén, va a estar acompañada de la abominación desoladora, va a estar acompañado, van a suceder lo que llamamos la gran tribulación, va a ocurrir lo que llamamos las señales cósmicas, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y entonces verán, porque habrá gran terremoto. Bueno, si todas estas cosas van a suceder y el momento en que el Señor venga se va a hacer tan evidente, ¿por qué dice aquí que nadie lo sabe? Porque dice, nadie sabe. Y bueno, yo digo, sí es verdad, si será el 17 de febrero o será el 18 de febrero, si será a las 9 de la mañana o será a las 7 de la tarde, vale. Pero cuando estas cosas estén ocurriendo, será tan evidente de que es ya, que si es un día más tarde o un día antes y si es por la mañana o por la tarde, no va a importar mucho. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué dice aquí que nadie sabe? Si cuando empiecen a suceder estas cosas, se hará evidente que el Señor va a venir o que el Señor está viniendo. Es cierto, ¿vale? Lo que estamos diciendo es cierto. Cuando estas cosas empiecen a suceder, será tan evidente que lo que menos nos preocupará será si será un lunes o será un miércoles, ¿vale? Será bastante evidente. Pero también es cierto que el creyente no sabe el momento en el cual empezarán a desencadenarse todos los acontecimientos que van a llevar a la venida de Cristo y a la instauración del reino. Nadie sabe el momento en que sucederá el arrebatamiento. Nadie sabe el momento en que como consecuencia se va a manifestar el anticristo, se va a manifestar el hombre de pecado. Y como consecuencia todas las cosas que se van a suceder en cadena hasta que el Señor Jesucristo llegue. Entonces, el momento en que van a iniciarse todas las cosas, ninguno lo sabe, ninguno de nosotros lo sabemos. Y entonces es necesario estar preparados, es necesario estar velando. Miren, otra vez. El día del Señor, o sea, ese periodo de tiempo en el cual van a comenzar los juicios sobre este mundo y dentro del cual estará lo que es la venida del Señor para reinar, para juzgar y para reinar. No sabemos cuándo va a comenzar. Y sabemos con de ciencia cierta de que a pesar de las advertencias de la Biblia, al mundo el comienzo del día del Señor le va a tomar por sorpresa. Para el mundo el día del Señor va a ser como ladrón en la noche. Aparecerá de repente, cuando digan paz y seguridad, de repente comenzarán los acontecimientos que tienen que ver con el día del Señor, empezando con los juicios que están asociados con él. Pero la iglesia, para que no le sorprenda ese día, la iglesia lo que espera es el arrebatamiento. Lo que espera es el momento en cual el Señor Jesucristo venga. Por lo tanto, ese día a nosotros no nos va a sorprender el día del Señor, tiempo de juicio. Pero tenemos que estar listos para lo que va a suceder primero. Y es el arrebatamiento de la iglesia, que el Señor primeramente vendrá para recoger a su iglesia y tomarnos de este mundo. Por lo tanto, hermano, hay que mirar, hay que velar y hay que orar. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Mira qué texto tan precioso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5.
del 1 al 10. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, este tiempo de juicio que se va a desatar sobre este mundo, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando los hombres digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando la manifestación para llevar a su iglesia, el cual murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animaos unos a otros implica velar, está preparado, y animaos en este sentido los unos a los otros. Pero miren, todavía más. Yo creo que incluso una vez que haya empezado lo que es el día del Señor y se hayan desatado todo ese periodo de juicios, empezando por los sellos del Apocalipsis, que nos describen allí, a pesar de eso, para los incrédulos, para los que viven apegados a este mundo, como si la única esperanza que hubiese es este mundo, a ellos aún así, aun habiendo experimentado el arrebatamiento previo de la iglesia, les va a sorprender la venida del Señor, como si fuese ladrón en la noche. Y me explico lo que quiero decir y, bueno, no necesariamente tienen que estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero tengo la impresión de que cuando este mundo esté viviendo los juicios de Dios, los juicios que tienen que ver con el día del Señor, habrán quienes lleguen a pensar en algún momento que a pesar de, todavía hay esperanza de salvación para el mundo. Posiblemente la aparición del anticristo, ya no como un gobernante mundial, que es lo que ocurre durante los 3 años y medio, sino su manifestación como un falso Mesías, como un Salvador. La manifestación del dragón, de Satanás, con todo su poder. Y la manifestación del falso profeta, con toda su capacidad de convencer y las maravillas que harán. Parece que por un momento traerán la ilusión vana a este mundo de que hay alguien que puede enfrentarse y que puede solucionar los problemas de este mundo que está agonizando y que se está muriendo. Y se entregarán a la adoración de Satanás y a la adoración de la imagen, la adoración del anticristo. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, leemos al final de los sellos, dice así: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hay un momento en que son conscientes de que lo que está sucediendo es el día del Señor y son los juicios.
Pero mira ahora lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 13. Solamente algunos versículos, ¿vale? Porque no tenemos tiempo. Pero aquí habla de la bestia en el versículo 2 al 4. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora la bestia, que es el anticristo, se está manifestando como un falso Mesías. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, fíjense lo que dicen, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Es capaz de sacarnos de esta situación y posiblemente de enfrentar a Dios, es lo que están diciendo aquí. ¿Quién podrá luchar contra ella? Versículo 11 al 14. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, este es el falso profeta, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que fue herida de espada y vivió. Y así todos adoran a la bestia y adoran al dragón, al anticristo y a su padre, que es el diablo. Y si eso es así, en ese atisbo de esperanza que ellos dicen, bueno, este mundo agonizante todavía tiene esperanza, aquí están los que nos van a salvar, ellos de repente serán sorprendidos por la venida del Señor, porque el Señor se manifestará con poder y gloria, como hemos estudiado. De repente lo que queda del cielo, de las estrellas, o lo que queda, mejor dicho, del sol, de la luna, se oscurecerá, habrá gran terremoto, gran temblor, el mar, y ahí está el Señor Jesucristo, inevitable, que viene para juzgar, y aún habrá un intento más de oponerse a la venida del Señor. Pero les sorprenderá como ladrón en la noche. Pero no será así, o no tiene por qué ser así con los discípulos, con aquellos que se habrán convertido y que estén vivos, o que el Señor les haya concedido la oportunidad de llegar hasta el final de los tiempos, hasta ese momento. ¿Por qué? Porque ellos tienen todas las herramientas para mirar, para velar, y estarán orando, porque el Señor les ha dejado las instrucciones necesarias para que puedan discernir y saber lo que está sucediendo. Y ellos, al igual que nosotros ahora, estarán esperando ese momento glorioso de ver al Señor, en este caso literalmente descendiendo desde el cielo, entre las nubes, hasta esta tierra, para vencer, para juzgar y para reinar. Mira lo que dice Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, los versos 31 y 36. Les dice a los discípulos, y en este caso preeminentemente a aquellos que estén vivos, que alcancen el final de los tiempos: así también vosotros, cuando veáis que estas cosas suceden, estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos de ser dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Es decir, que en medio de la tribulación puedan vivir y puedan estar vivos hasta el mismo momento para contemplar vivos, ¿verdad?, el descenso del Señor Jesucristo en las nubes.
y de estar de pie delante del Hijo de Dios. ¿Vale? No tener que apartarse avergonzado, sino estar de pie delante del Hijo de Dios cuando venga. Así que los discípulos en aquel momento tendrán todas las herramientas o tienen todas las herramientas desde ya para no ser sorprendidos. Bueno, pues nadie sabe, porque el momento en que empiecen a suceder todas las cosas que terminen en la venida del Señor, nadie lo sabe. ¿Cuándo empezará el día del Señor? Nadie lo sabe. Y nosotros no sabemos cuándo será, cuándo seremos arrebatados, tomados por el Señor. Por lo tanto, esto es algo que hay que tomar en serio. Bueno, estos versículos, volvemos a Marcos otra vez, Marcos capítulo 13. Estos versículos del 32 al 37, pues también los podemos dividir en 4 partes, ¿vale? En 4 partes. Hay una declaración de Jesús, verso 32. Hay después una exhortación consecuencia de esa declaración, una enseñanza, una orden, versículo 33. Hay a continuación una parábola para ilustrar lo que acaba de ordenar el Señor, que son los versos 34 al 36, y al final las palabras que cierran el sermón, el versículo 37. Así que ahora, después de esta introducción necesaria, vamos a ver lo que es la declaración del Señor Jesucristo. Versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Esta es la declaración sorprendente que hace el Señor Jesucristo. De aquel día y de aquella hora nadie sabe. ¿De qué día y de qué hora está hablando aquí? Bueno, pues evidentemente está hablando del regreso del Señor Jesucristo a esta tierra, del momento en que va a juzgar a los hombres y va a instaurar el reino prometido desde la antigüedad. Eso significa que está hablando del momento en que será el final del mundo, hablando en palabras comunes, ¿verdad? Para los hombres. El momento en que la historia dejará de ser como hasta ahora, para empezar una nueva época o una nueva dispensación. Vale, pues nadie, esta hora, este día y esta hora hacen referencia a ese momento. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué dice el Señor sobre ese momento? Bueno, pues el Señor dice claramente que nadie conoce ni el día ni la hora, y que solamente lo conoce el Padre. Solamente lo sabe Dios. Es todavía más preciso. Dice, los ángeles, que son seres poderosos, que son seres que están delante de la presencia de Dios, no lo saben. Nos quedamos con esto porque es importante para después. No lo saben. Y ustedes tampoco. Ni lo saben ni lo van a saber. Eso es algo que solamente le corresponde a Dios. Este versículo tiene mucho que ver con lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, es el momento previo a la ascensión del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 1 y verso 6. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
De nuevo, la misma palabra. Esto solamente le corresponde al Padre. O en este caso, esto solamente le corresponde a Dios. ¿Está claro? ¿Alguien sabe el día en que el Señor va a venir? ¿Alguien lo sabe? Según dice aquí el texto. ¿Alguien lo sabe? No, gracias. No, nadie lo sabe. No. Bueno, pues a pesar de la claridad con que el Señor dice, nadie sabe ni cuándo se van a desatar todos estos acontecimientos, ni cuándo va a ser el arrebatamiento, ni cuándo va a venir el Señor para instaurar el reino. Nadie lo sabe, solamente el Padre. Bueno, pues a pesar de eso, estas son de las palabras más desoídas por los hombres a lo largo de la historia del cristianismo. Mira que el Señor es claro, pero mira que los hombres somos testarudos, o las personas somos testarudas. Y cuando hablo de esto no estoy solamente diciendo, pues ahí tenemos a los testigos de Jehová, que han puesto no sé cuántas veces fecha a la venida de Cristo o al fin del mundo. O los adventistas, este movimiento del cual nacieron después los testigos de Jehová y que también empezó con esta historia de intentar poner una fecha al fin del mundo o una fecha a la venida del Señor Jesucristo. No hablo solamente de adventistas y testigos de Jehová. Hablo también de cristianos sencillos como nosotros y que se han atrevido a ponerle fecha a la venida del Señor. ¿Es que no han leído lo que dice aquí el Señor Jesucristo? ¿Saben cuántas veces a lo largo de la historia, y ya no me refiero a los últimos 100 o 200 años, sino saben cuántas veces a lo largo de la historia dentro del cristianismo han surgido movimientos o personas que le han puesto fecha al fin del mundo y como consecuencia a la venida de Jesús? Está llena la historia de ejemplos tristes de desobediencia a lo que el Señor ha enseñado o de desprecio a lo que el Señor ha enseñado. Ustedes saben la cantidad de frustración que se hubiese podido evitar, la cantidad de desesperación por parte de las personas que se hubiese podido evitar, o el descrédito para el Evangelio que se hubiese podido evitar si las personas hubiesen hecho caso de lo que dice el Señor Jesucristo, que no, que eso nadie lo sabe, solamente Dios. Y ya no es solamente frustración, desesperación o descrédito, sino además muerte, además suicidio. ¿Saben cuántas personas también a lo largo de la historia han decidido quitarse la vida porque han deducido que el final del mundo va a suceder en tal fecha o en cual fecha? Y grupos que, eso, literalmente se suicidan, se quitan la vida. Pero es que un ángel del Señor me lo ha dicho a mí, hermano. Un ángel ha venido, yo lo he visto, lo he escuchado. El Señor va a venir en tal fecha. Y como el ángel me lo dijo, yo lo creo y lo enseño y tengo la misión de decírselo al mundo. Perdona, mentira. Eso no es así. No sé si habrás visto algo o no habrás visto algo. Posiblemente sí. Y te hayan dicho algo y te hayan dicho una fecha. Sí. Pero eso es mentira. No es cierto. Y no es cierto porque el Señor Jesucristo dijo específicamente y de manera clara que los ángeles, aun cuando están delante de la presencia del Padre, no conocen la fecha, ni la hora, ni el día. Por lo tanto, no te lo pueden decir. Habrá sido otra cosa. Pero no saben ni la fecha ni el día. Lo hemos leído. Marcos 13:32. Ni aún los ángeles lo saben. Pero es que me lo ha revelado Dios en un sueño. No ha sido un ángel, ha sido Dios. Soñando, me reveló la fecha. Yo tuve una visión, entonces yo vi la fecha de la venida del Señor Jesucristo. ¿Y cómo me voy a callar ahora esto de decirlo? Tienen que estar preparados, porque yo sé la fecha y lo que va a pasar. El Señor te lo dijo.
¿vale? No sé lo que tú habrás vivido, pero el Señor no te lo ha dicho. Eso sí es seguro. Mira, ¿sabes lo que le dijo Jesús a los apóstoles? Y cuando hablo de los apóstoles, estoy hablando de Juan, por ejemplo. ¿Sabéis cuál es el apóstol Juan? ¿Quién es? Aquel que fue tomado por el Señor y Dios le reveló todas las cosas que van a suceder. El Apocalipsis se lo reveló a Juan. Y Juan pudo ver todo lo que tiene que ver con los juicios de este mundo. Y Juan pudo ver al Señor descendiendo en gloria, en poder para reinar, y al mundo revuelto en contra del Señor, y vio el triunfo del Señor Jesucristo en esta tierra, y vio el comienzo del milenio, del reinado. Juan era uno de los apóstoles. Y Pedro también es uno de los apóstoles. ¿Y saben lo que le dijo Dios a los apóstoles? Hombres como tú y como yo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos. Por lo tanto, tú me estás diciendo que Dios no se lo dijo a Juan, que vio al Señor descender del cielo en gloria, no le dijo la fecha ni el momento, y te lo dijo a ti. ¿No crees que algo está fallando? ¿No crees que algo está fallando? Entonces, es necesario, por lo tanto, tomar en serio las palabras del Señor, porque nos va a evitar muchos disgustos y mucha confusión, y después mucha risa innecesaria en contra del Evangelio o en contra de los cristianos. Dios no ha revelado la fecha en que estas cosas se van a empezar a cumplir, ni la fecha en el momento que el Señor Jesucristo va a venir a este mundo. Ahora bien, que los hombres no lo sepan, vale. Que los ángeles no lo sepan, vale. Pero aquí dice que el Hijo tampoco lo sabe. Y Jesús tampoco lo sabe. Y claro, ya eso sí que nos causa cierto desconcierto y cierta sorpresa. ¿Vale? Podríamos esperar que los hombres no, los ángeles no, este no, fulanito no, pero el mismo Señor Jesucristo no lo sabe. Bueno, pues este es un tema que ponemos en un paréntesis y que volveremos a estudiar en una próxima ocasión de una manera más detenida. Pero ahora, pues ya se nos está echando el tiempo encima, vamos a la segunda parte. Hemos visto la declaración del Señor Jesucristo, ¿vale? Del día y de la hora nadie sabe, solamente el Padre. Y ahora lo que sería la exhortación. Puesto que nadie lo sabe, ¿cómo tiene que vivir el discípulo de Cristo? Bueno, pues vamos ahora al verso 33. Puesto que no lo sabéis, y no os lo voy a decir, ¿vale? Dice Jesús, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y aquí está ahora la instrucción del Señor, ¿vale? Mirad, velad y orad. Estos verbos que acabamos de leer están en un imperativo, ¿vale? Es mirad, tiempo imperativo, velad, tiempo imperativo, orad, tiempo imperativo. ¿Qué cosas, hermanos, sugieren estos verbos? Pues estos verbos sugieren que es algo necesario, por eso están en imperativo, es algo necesario y es algo urgente que tiene que ser obedecido. Necesario y urgente. Eso expresa la forma en que están escritos. Bueno, mirad, les dice el Señor. 4 veces aparece durante el sermón profético este verbo, mirad. ¿Vale? Esta es la 4ª ocasión.
Y en este contexto en que aparece, o en estos contextos, significa, mirar, es prestar atención a algo, cuidarse, guardarse de algo, discernir lo que está sucediendo. Eso significa el verbo mirar en estos contextos. ¿Y qué es lo que le quiere decir el Señor Jesucristo a los discípulos cuando les dice mirad? Bueno, pues teniendo en cuenta lo que ha sido el símil de la higuera que ellos acaban de escuchar de la boca del Señor Jesucristo, pues creo que este mirar tiene que ver con la necesidad. El Señor les está hablando de la necesidad que tienen de usar de manera sabia toda la información que les ha dado. Mirad todo lo que habéis aprendido, mirad todo lo que habéis escuchado y entonces aplicad las cosas que os he dicho. ¿Para qué? Pues para que de esta manera no seáis sorprendidos. Hay dos peligros y lo hemos puesto aquí en la pantalla. El peligro es que si no miramos, si no aprendemos toda esta enseñanza del Señor Jesucristo y sabemos aplicarla y usarla de manera sabia, si no lo hacemos, corremos el peligro de ser engañados. Y qué triste ver a un cristiano subido a lo alto de un monte, vender todas sus cosas y decir, no, es que el Señor va a venir a buscar. No seremos engañados si sabemos aplicar estas cosas. Y en segundo lugar, puesto que es cierto que el Señor viene a buscar a la iglesia, no seremos tomados desprevenidos, sino que estaremos preparados para cuando el Señor venga. En primer lugar, mirad. En segundo lugar, dice velad. Velad significa estar sin dormir, no dormir. Literalmente significa eso. Evidentemente no podemos entenderlo literalmente. ¿Vale? Anoche eran las 11 y yo estaba ya que no podía más. Y si el Señor me dice velar, ¿qué pasa? Ya no voy a dormir más. Pues no sé dónde estaríamos. Es un uso metafórico, ¿verdad? Es una figura del lenguaje. Su uso en este caso es metafórico. Y velar, en el sentido de no dormir, lo que significa es que tenemos que estar alerta y tenemos que mantenernos siempre vigilantes. Velar es estar alerta, es mantenernos vigilantes. ¿De qué? Pues en cuanto a la venida del Señor, esperando la venida del Señor. Entonces, cuando decimos velar, estar vigilante, la imagen que tenemos es la de un soldado. La de un soldado, por ejemplo, que está a la puerta del cuartel. Y no sé si lo habéis visto, ¿no? Pero ahí está, firme, con el arma en la posición que sea, y de ahí no se mueve, que no se duerme. O el soldado que está dentro de una garita por la noche y tiene la orden, no se puede dormir y tiene que estar ahí y no se puede mover. Vale, entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Pues de esa imagen que se nos puede transmitir del militar o del soldado, el Señor Jesús no está queriendo hablar de pasividad, ¿vale? Lo que el Señor quiere transmitir es la idea de que hay que estar siempre despierto y siempre a punto de reaccionar, siempre dispuesto a reaccionar. Pero velar no es estar pasivo, no es estar sin hacer nada. Velar significa estar en guardia, estar atentos, prestos a reaccionar, esperando al Señor mientras estamos ocupados en su obra, mientras estamos trabajando, mientras estamos obedeciendo al Señor y haciendo lo que nos ha encomendado, estamos atentos y estamos en guardia, estamos obedeciendo. Hay dos peligros en la obra del Señor, o dos peligros para el cristiano muy grandes. Y el peligro, en primer lugar, tiene que ver con la ociosidad. Si nosotros no estamos ocupados en la obra del Señor, haciendo las cosas que el Señor nos manda, es fácil que seamos sorprendidos por ese día y que bajemos la guardia y que el sueño nos gane la batalla. Y el otro peligro también es el activismo, ¿vale? Porque a veces estamos ocupados haciendo muchas cosas, pensamos que lo importante es hacer cosas y pensamos que lo importante es lo que yo haga y no lo que haga el otro y también eso
nos roba esa actitud que tiene que ver con velar y estar esperando la venida del Señor. Y por último, el Señor nos manda orar. Orar indica comunión e indica dependencia del Señor. ¿Y qué queremos decir aquí? Bueno, pues que el Señor, si el Señor dice y orar, o manda a orar, es porque la oración o la vida cristiana, mejor dicho, no puede vivirse al margen de la oración. No hay vida cristiana y menos vida cristiana victoriosa si nosotros no tenemos una estrecha comunión y dependencia de Dios expresada a través de la adoración. Y aquí tenemos 3 versículos, pero ya el tiempo nos ganó la batalla. Lucas 18:1, Efesios 6:18 y Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Se acuerdan de Primera de Tesalonicenses 5:17? Es un versículo muy largo. Dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que pueden vencernos, como el sueño, como es el afán de este mundo, los problemas de este mundo, las dificultades de este mundo, el desánimo que trae este mundo a nuestras vidas, puesto que hay muchas cosas que amenazan al creyente y que le invitan a dormir. Es necesario orar, permanecer en vela mientras oramos. Un texto para terminar. Es un autor de finales del siglo XIX y este hermano escribió lo siguiente: tenemos que orar. Debemos tener hábitos de comunión regular y de relación con Dios. No debemos permitir que otras cosas se interpongan entre nosotros y nuestro Padre Celestial, sino hablar con Él cada día para que estemos preparados en cualquier momento para verle cara a cara. Y continúa este hermano. Más aún, tenemos que orar de forma especial acerca de la venida del Señor, para que seamos hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, y que nuestros corazones no sean en ningún momento cargados con las preocupaciones de esta vida y venga sobre nosotros de repente aquel día. Y hay 2 textos. Segunda de Pedro 3:14 y Lucas 21:34. Así que mirad, velad y orad. Y nos tenemos que preguntar, hermanos, ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Verdaderamente oramos al Señor? ¿Verdaderamente pasamos tiempo buscando al Señor, la comunión con el Señor? Él nos habla a través de la palabra y nosotros hablamos con Él a través de la oración. Y quedan algunas cosas más, pero lo dejamos porque ya el tiempo pasó. ¿Qué es lo que nos dice el Señor a nosotros? ¿Cuál debe de ser nuestra vida durante el tiempo presente de espera del Señor? Mirar, es decir, la necesidad de usar sabiamente toda la información que el Señor nos ha dado. Estar atento para que no nos engañen, para que podamos vivir con confianza. En segundo lugar, velar, estar siempre alerta, esperando, es decir, trabajando en la obra del Señor mientras esperamos que Él venga, que no nos vea ociosos. Y en tercer lugar, dar un momento, Lucía. Y en tercer lugar, orar, ¿vale? Porque la vida cristiana perseverante no puede vivirse sin oración. Pues que el Señor, hermanos, bendiga la palabra en nuestros corazones
y que de una o de otra manera estas cosas pues nos ayuden a permanecer y a perseverar en la vida cristiana, una vida cristiana que agrade al Señor. Amén.